Sean todos bienvenidos a la cobertura especial y seguimiento del proceso electoral México 2021 que la Universidad de las Américas Puebla pone al servicio de todos. En esta ocasión se hablará sobre las elecciones del estado de Sonora. Se analizarán las tendencias, propuestas y la agenda política de dicho estado. El objetivo de este webinar es fortalecer la participación informada desde una perspectiva académica que nos ayude a todos a comprender la situación de cada estado y nos enriquezca para entender más acerca de la situación política de nuestro país. No hay que olvidar que el próximo 6 de junio se llevarán a cabo las elecciones más grandes en la historia de México, ya que se votarán 15 gobernaturas, los 500 diputados federales y más de 20,000 puestos municipales. Se estima que 94 millones de ciudadanos serán llamados a votar. En el caso de Sonora, se votará por una gobernatura, 72 presidencias municipales, 21 diputados por mayoría relativa y 12 por representación proporcional, 72 sindicaturas y 486 regidurías. También no hay que olvidar que estas elecciones se llevarán a cabo bajo la crisis sanitaria del COVID-19 que enfrenta el país. Mi nombre es Yana Nakat Salomón, estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y tendré el gusto de acompañarlos el día de hoy. La dinámica de este webinar será la siguiente. El diálogo estará dividido en 4 tiempos. En cada uno de ellos estará guiado por una serie de preguntas por el moderador y se dará la palabra a cada uno de los invitados, con el objetivo de generar un diálogo enriquecedor. Ahora me gustaría presentar la semblanza de los ponentes que nos acompañan el día de hoy. A Reina Aide Ramírez. Inició en el diario regional El Imparcial y por casi 20 años cubrió la región noroeste del país para Grupo Reforma, particularmente cobertura electoral, justicia, medio ambiente, migración, derechos humanos y política. Desde 2017 es reportera independiente y para la Alianza de Medios Periodistas de a pie. Desde 2019 cubre las conferencias matutinas de presidencia. También contamos con la presencia de Sergio Anaya Mexía, quien estudió periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Ha colaborado con varios periódicos que se publican en Sonora y también ha participado como comentarista en radio y televisión. Desde 2007 es editor del portal de noticias infokgm.com. Y por último tenemos al doctor Jesús Alberto Ibarra Félix, quien cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sonora. Es maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora y egresó del doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, como candidato a doctor en Ciencias Sociales. Inició su trayectoria en el periódico El Imparcial y ha colaborado para los diarios de circulación estatal, Cambio Sonora y Expreso. Ha dado cobertura a temas electorales, movimientos sociales, transparencia, seguridad y corrupción para la radio comercial y ciudadana, y medios noticiosos en Internet, y ha tenido incursiones especiales en diversas televisoras. En 16 años de carrera profesional periodística, ha escrito, publicado, editado y traducido alrededor de 5,000 artículos. Ha colaborado en temas de investigación periodística con medios públicos y comerciales de Estados Unidos, Holanda y México. Es académico en la Universidad de Sonora y en la Universidad Quino. Del mismo modo, me gustaría presentar a nuestro moderador del día de hoy, Diego Bonet Galás, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla. Actualmente se desempeña como periodista en la Mesa de Información Internacional de Noticieros Televisa y es colaborador frecuente del periódico Reforma en la sección de opinión. Ha colaborado en distintas publicaciones, periódicos y portales de información nacionales e internacionales, entre los que destacan el sitio periodista Carlos Loret de Mola, Mexican Times, Vice México, Nación 321, El Sol de Puebla y la revista Nexos, entre otros. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Sin más que agregar, le cedo la palabra a nuestro moderador, Diego Bonet. Muchas gracias, Diana, y gracias también a la UDLAP por la invitación para moderar esta mesa de diálogo, Sonora, tendencias, propuestas y agenda pendiente. Saludo también con gusto a nuestros panelistas, es un placer estar con ustedes esta tarde. Como ya lo comentó Diana, en Sonora, como en buena parte del país, se encuentra 16 días de acudir a las urnas. En esta entidad se elegirán 664 nuevos funcionarios públicos. Por la gubernatura están compitiendo 5 candidatos y una candidata. Ernesto Gándara, candidato de la Alianza Va por Sonora, integrada por el PRI, el PAN y el PRD. Alfonso Durazo, candidato de la Alianza Juntos Haremos Historia en Sonora, integrada por Morena, el Partido del Trabajo, Nueva Alianza y el Partido Verde. Cuauhtémoc Galindo, candidato de Redes Sociales Progresistas. Ernesto Zatarain, candidato del Partido Encuentro Solidario. Rosario Robles, candidata de Fuerza México. Y Manuel Scott, recientemente nombrado candidato de Movimiento Ciudadano. Para comenzar con el análisis y las preguntas a los panelistas que nos acompañan, me gustaría poner sobre la mesa un poco de contexto.
En los últimos días, la contienda electoral en Sonora se ha configurado como un microescenario del proceso electoral que se experimenta a nivel nacional, me parece, con dos elementos principales. Por un lado, la polarización política domina la carrera por la gubernatura y la competencia se ha ido cerrando a dos opciones: Alfonso Durazo, de la coalición de la Cuarta Transformación, y Ernesto Gándara, de la coalición opositora a la 4T. Este elemento se ha reforzado con la declinación reciente, hace unos días, de quien era el candidato de Movimiento Ciudadano, Ricardo Burs, a favor de Ernesto Gándara. Por otro lado, la desafortunada irrupción de la violencia en la contienda con el asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme, Abel Murrieta. Para comenzar con las preguntas, les haría los siguientes cuestionamientos a nuestros panelistas. ¿Cómo perciben ustedes el panorama electoral en el Estado? ¿Cómo dirían que van las preferencias electorales para gobernador? ¿Por qué se comportan así dichas preferencias? Y si creen que se seguirán comportando de esta manera las tendencias hasta el final de la contienda. Cedo la palabra a Sergio. Adelante, por favor. Sí. La contienda electoral por la gubernatura de Sonora está resultando como se previó antes de iniciar, con dos contendientes muy fuertes. Se me cortó aquí. ¿Se cortó? ¿Me oyen? No, sí te escuchamos. Bueno, disculpen, es que aquí algo pasó. Si me escuchan, yo sigo. Se oye bien, se oye perfecto. Adelante. Bueno, y con dos partidos, dos coaliciones muy fuertes. Uno, la que encabeza Alfonso Durazo Moreno, el representante de la 4T, que enarbola pues las banderas de los partidos Morena y sus aliados, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista Mexicano. El otro candidato fuerte es Ernesto Gándara, es candidato del PRI, PAN y PRD. La alianza va por México, en este caso va por Sonora. Ahora, los otros candidatos, desde el inicio se vio que es un ardid para fragmentar la atención de los electores, para que no se centre nada más en los dos polos fuertes que son los que acabo de mencionar, con los candidatos Durazo y Gándara. Inicialmente estaba un tercero en discordia, Ricardo Burs, que como ya mencionaron ustedes, renunció a la candidatura para apoyar la de Ernesto Gándara. Es decir, se polarizó esto, creo que como de acuerdo con el plan que ha sido en México en los últimos meses, de crear un frente opositor a la 4T, donde se agrupan a candidatos relacionados con el PRI-PAN, básicamente. PRD de hecho no cuenta aquí, pero ahí está. Y la adhesión de Ricardo Burs, empresario, a la candidatura del también empresario Ernesto Gándara, creo que es un fiel reflejo de esta polarización entre los representantes de la 4T y el representante de estos grupos político-empresariales que ha aglutinado la iniciativa de Sí por México y que ahora electoralmente se llama Va por México, ¿no? Eso sería por ahora mi participación, ¿no? Perfecto, pues rescatando lo que nos comenta Sergio, creo que podríamos establecer que Sonora principalmente, o en este momento a pocos días de la elección, se encuentra ya en un escenario cerrado entre dos opciones principalmente. Por otra parte, también nos comentaba Sergio, los demás candidatos de cierta forma generan una fragmentación del voto. Me gustaría rescatar en esta parte justamente esta fragmentación del voto de los demás candidatos, aunque vemos ya este escenario cerrado entre las dos opciones punteras, ¿a quién de los dos favorece? Y también introduciría el tema que ya introdujo Sergio, el impacto que tendrá la declinación del candidato de Movimiento Ciudadano por el candidato del PAN, del PRI y del PRD. Cedo la palabra para sus comentarios a Reina, por favor. Bien, pues primero hola a todos. Aquí, pues mira, yo digo que ahorita el panorama para los sonorenses, el panorama electoral está un poco sombrío, porque es como que quedan descobijados los indecisos. Aquí en Sonora normalmente era una tradición de PAN o PRI,
no había más. Y si el PAN quedaba mal, entraba el PRI, si el PRI quedaba mal, entraba el PAN. Entonces siempre han votado la mayor parte de la gente, casi siempre por los personajes o a veces por el voto de castigo, es muy recurrente aquí en Sonora. Entonces ahorita, en estos últimos 15 días, pues ya ha dado, se veía claro triunfo de Durazo, hasta todavía hasta hace un mes yo decía que era, pues que era, sí, que iba a ganar Durazo a lo mejor sí se cerraba un poco ya en lo último, como se ha cerrado siempre las elecciones en Sonora, pero tenía una clara ventaja. Hoy podría tener una ligera ventaja, pero con esto que pasó con el asesinato de un candidato allí en el sur de Sonora, en Cajeme, y la declinación pues de alguien a quien le pegó duro este asesinato, el panorama se pone un poco nebuloso. Yo lo veo, todavía estaba tratando de distinguir a quién va a beneficiar la muerte definitivamente. Yo pensaba que a quién iba a beneficiar. Hoy se ve un poquito más claro que está resultando un poco ganador de este hecho lamentable, pues es el candidato del PRI y del PAN. Y aun cuando en Sonora no hay se le tiene un terrible repudio al PAN, o sea, está prácticamente pulverizado en el estado por todo lo que fue el sexenio de Padres, y hay cierta molestia con el gobierno actual de la gobernadora Claudia Pavlovich porque no se ha hecho, pues bueno, realmente prácticamente no ha hecho nada en cuestión de seguridad. Ha volteado la mirada a situaciones más nobles, como inaugurar, pues no sé, andar en eventos sociales, y este abandono ha repercutido en que pues haya cierto asunto de pues que no se quiere el PRI, porque además no se hizo lo que se prometió ella en campaña de actuar contra el gobierno anterior de Padres, y pues no se ha recuperado esto. Entonces, esos iban a ser factores fundamentales. Hoy, con este hecho que pasa en Cajeme, ya no está tan claro eso. O sea, como que había un voto, había una gran cantidad de indecisos que probablemente se iba a decidir por esta tercera opción que era Ricardo Burs, porque los que no querían al PRIAN y los que no quieren a Morena, que en el norte del país es un poco esto, aunque todavía en esta región el presidente tiene mucho, más que Durazo, es el presidente y es el partido el que tiene el voto, o sea, de la parte de la clase, pues no puedo llamar clase, de la gente pobre y que ha sido beneficiada por estos grandes programas que se han puesto en marcha. Bueno, entonces, ¿cómo va a seguir? Yo pienso que se cierra, que va a cerrarse un poco o mucho ya de los 12 y 20 y tantos puntos que se decía que traían. Al final se cierra como muchas otras. En Sonora siempre ha tenido este cierre al final de la contienda. Ha habido incluso, hay muchas gubernaturas, la de Eduardo Burs, por ejemplo, se definió en los tribunales y fue de las más impugnadas, entonces, por una diferencia muy mínima. Entonces, probablemente hoy estamos ante eso también. Va a ser una contienda cerrada, y definitivamente hecho lamentable cambia radicalmente muchas cosas en esto. Entonces, hay dos opciones, el PRIAN o Morena, y la otra tercera opción, que ya algunos también lo están viendo como una posibilidad, es el abstencionismo que crezca un poco más, y no solo por este punto de que son estas dos opciones que no son dos extremos lamentables por los que va a elegir el sonorense. O sea, uno muy con un dejo de autoritarismo, que sería en el caso de Morena, y el otro, el lado contrario, un agua muy mansa, ¿no? Y pues cuídate de las aguas mansas. Entonces, así está la opción. Ya me perdí un poquito con la última pregunta que habías hecho, pero bueno, Sí, si quieren ahorita lo retomamos. Para este primer bloque de preguntas, finalmente cedo la palabra a Jesús Alberto. Jesús Alberto,
¿Cómo ves el panorama electoral en el estado? ¿Cómo abundar un poquito más en cómo van las preferencias electorales? No sé, quizás datos de encuestas que conozcas o que tengas a la mano, justamente para la contienda de gobernador. Y si a los 16 días que quedan de campaña ves, dado todo el contexto que se está dando actualmente en el estado, que estas preferencias puedan cambiar rumbo a la elección o generar ciertas diferencias con lo que estamos viendo ya ahorita. Jesús Alberto, ¿podrías encender tu micrófono, por favor? Ahí está, Perfecto, ¿me escuchan? listo. Ok, disculpas. Buenas tardes, saludo a todos. Sobre la pregunta, desde el inicio lo que empezamos a ver en Sonora fue ya lo que es la típica operación de las encuestas de dudosa reputación, las casas encuestadoras, que ponían a Durazo con ventaja de hasta 14 puntos en algún momento. Eso al principio de la campaña. En respuesta a esto, el equipo de Gándara empezó también por su parte a publicar o contratar encuestadoras para crear la ilusión o la percepción de que la carrera se estaba acortando y que la brecha de 14 puntos de techo que tenía Durazo para el 6 de junio ya no iba a existir y el que iba a terminar arriba es Gándara. A la fecha, lo único cierto es que debemos tener cuidado con la interpretación de las encuestas y yo consultaría únicamente o citaría aquí para efectos de tener mayor validez en la argumentación y mejor calidad de la información, el Polo Polls, la encuesta de encuestas que Político MX publica cada mes y que en su última edición ponía a Alfonso Durazo aproximadamente 8 puntos arriba de Ernesto Gándara a unos 50 días de la elección. Me da la impresión, sin tomar en cuenta el efecto de la lamentable asesinato de Abel Murrieta hace una semana, de que ese techo de 8 puntos, sumando la declinación de Ricardo Burs, no va a ser tal y vamos a llegar a un escenario del 6 de junio donde, dada la polarización palpable que el electorado sonorense tiene desde la creación del INE y después del IFE, la candidatura o el ganador de la elección por gobernador se va a definir en una carrera de menos de 5 puntos porcentuales. Habida cuenta del historial de polarización, habida cuenta también de lo que es muy preocupante, el desencanto del electorado sonorense con la democracia, que se ve reflejado en los procesos de 2009 con Guillermo Padres y de 2015 con Claudia Palovich, en que apenas el 50% del electorado con derecho a voto acudió a la urna a elegir gobernador o gobernadora. Padres ganó con un techo de 460,000 votos en 2009 y aproximadamente 51% del electorado. Claudia Palovich ganó con apenas 50% del electorado y un techo de 425,000 votos. Si esta tendencia se mantiene y apenas la mitad o poco menos de la mitad del electorado acude a votar el 6 de junio, quien quiera que resulte el candidato ganador o quien quiera que gane la gubernatura, que ya está muy claro ahorita entre los dos que se presumen punteros, Durazo o Gándara, lo haría con aproximadamente 420,000, 430,000 votos en total. Una de las cifras más bajas que, insisto yo, tendrían que ver con la baja participación en un marco de pandemia, con la baja participación que produce el desencanto de la ciudadanía con la democracia al ver que los electores que elige no dan los resultados prometidos y no solamente no los dan, sino que cada proceso electoral se repite el patrón de promesas incumplidas, fracasos, escándalos de corrupción, políticos de alto perfil detenidos o procesados en juzgados y en una, digamos, historia que parece no tener fin en lo que es la política mexicana, pero muy particularmente aquí en el norte de Sonora, donde los grandes temas que mencionaban mis compañeros, corrupción, seguridad, que eran banderas importantes de la gobernadora en 2015, están completamente abandonados. En materia de corrupción en Sonora no se ha hecho nada relevante. La percepción de corrupción está tan alta como en 2013. El costo de la mordida por corrupción aumentó en Sonora de manera lineal hasta 150% de 2017 a 2019
Y en seguridad, Sonora tiene los peores índices desde que se lleva el conteo de víctimas de fuero común o de fuero federal por parte de la Fiscalía, antes Procuraduría General de la República. Son los grandes lastres que le caen encima al gobierno de Claudia Plovich, y son lastres que el candidato oficial, o bien candidato común de PRI, PAN, PRD, Ernesto Gándara, ha evadido todo el tiempo en la campaña sin dar respuestas claras, claramente, sin querer comprometerse a atender o discutir el tema, y lo hace de manera sostenida en eventos, en debates o en redes sociales, donde rehúye los cuestionamientos y no plantea soluciones prácticas estructuradas que puedan solucionar los grandes lastres que arrastra el gobierno de Sonora, sin mencionar lo que es la falta de diversificación del motor económico del Estado, que está estancado y que arrastra, por si fuera poco, una de las deudas per cápita y totales más altas del país. Eso como lastres para el candidato oficial, que es Ernesto Gándara, y el gobierno derivado del cual representaría en caso de que se diera una continuidad. Y ahora, en el caso de Durazo, carece de un proyecto propio, ha mostrado en los debates, sobre todo, una incapacidad programática para articular propuestas, para dar soluciones, y luce cada vez menos cómodo lo que es Alfonso Durazo en eventos públicos, en redes sociales, en debates, en medios, y cada vez hay una operación, tanto de su equipo como los contrarios, por crear todavía la impresión de que va muy arriba en las encuestas, pero creo que aquí los dos puntos de quiebre que van a cerrar esto a menos de 5% porcentual el día de la votación son el asesinato de Abel Murrieta y la declinación tardía en favor de Burs con Gándara para fragmentar el voto, polarizar el voto, y llevarnos a un escenario donde, si la gente no acude a votar, al menos en un 50%, ese 5% que yo espero ver reflejado en las boletas podría llevarnos de nuevo a resolver la elección en el Tribunal Electoral. Perfecto. Pues rescatando un poco en este primer bloque de sus respuestas, creo que podríamos decir que efectivamente Sonora vive un escenario polarizado, ya lo comentaba Jesús. El posible candidato que va a ganar, probablemente ganará con menos del 5% de los votos. Reina hablaba también del voto de castigo, y creo que Jesús, tú también lo comentaste en el sentido de que se vive un ambiente de descontento de la ciudadanía, y también en el contexto de la pandemia. Nos quedan unos minutos para este primer bloque de preguntas y respuestas, y con todo esto que comentamos del voto de castigo, del descontento de la ciudadanía, también del personaje que representa Alfonso Durazo por su paso en el gobierno federal, me gustaría preguntarles a los tres lo siguiente. ¿Creen que esta elección o la elección por la gubernatura se definirá más por un balance local, o la población de Sonora definirá también la gubernatura por un balance nacional? Es decir, contará más para el electorado sonorense, digamos, la evaluación quizá de la gestión federal de Morena, el desempeño del presidente López Obrador y su gobierno, y obviamente también el trabajo de Alfonso Durazo como secretario de Seguridad en el mismo gobierno? ¿O ustedes ven justamente desde este panorama local que no está tan enfocada la contienda o la definición de la gobernatura en este aspecto? ¿Quién va? Adelante, Reina. Yo ahí en este punto quiero decir que los dos candidatos, Gándara y Durazo, justo se han enfocado en el gobierno federal. Uno proyectando lo que ha hecho el gobierno federal, lo de las becas, los apoyos o sea, haz de cuenta que Durazo promueve, en el lado de Morena promueven la marca, me decía un colega una frase muy buena, promueven la marca y ocultan a los personajes, y del lado contrario ocultan la marca y promueven al personaje, porque pues, y así están, no quieren que nadie escuche PRI-PAN, pero sí mueven más al candidato que tiene un poco más de carisma.
Durazno no tiene absolutamente nada de carisma. Entonces, y en el caso de Durazo promueven a Morena, que tiene todavía en Sonora tiene gran impacto y el presidente tiene grandes simpatías aún cuando es el norte. Entonces, los dos se han enfocado en eso, en sus temas de campaña, de sus discursos. Gándara le golpea al presidente. Sí ha tocado a Durazo, en algún momento ha dicho que se lleva bien con él incluso, pero sus golpes están dirigidos al presidente, a los programas nacionales. Y en el caso de Durazo, sus propuestas son prácticamente vamos a limpiar de corrupción Sonora, lo mismo que a nivel nacional se ha dicho. Entonces yo creo que sí va a tener un enfoque todavía nacional y en ese punto, en ese sentido, por eso yo de repente digo, todavía le veo una ligera ventaja a Durazo, porque todavía permea mucho pues ahora con las vacunas incluso, o sea, ya ha generado una percepción muy favorable también eso, y también, pero en Sonora tiene el caso particular también de que lo local se vota por personas, y a veces muchos votos locales se definen por quién es el candidato a la alcaldía, quién es el candidato al diputado. Entonces, en comunidades tan pequeñas, a veces sí eso permea demasiado a la hora de elegir, de dar el voto. Está la sombra del abstencionismo también, pero eso ya es otro punto. Perfecto. Sí, justamente esta pregunta radica en el hecho de que, por ejemplo, a nivel nacional se tiene la perspectiva, leía una columna hace 2 días de Ana María Salazar, en donde ella argumentaba que el candidato en Sonora no es Alfonso Durazo, sino es el presidente López Obrador. A nivel nacional creo que hay una perspectiva diferente de lo que ustedes pueden estar viendo o palpando con la ciudadanía en lo local. Sergio o Jesús Alberto, ¿alguno de los dos quiere comentar algo al respecto de esta pregunta y de este dilema? ¿Cómo se va a definir la elección? Si por un contexto más nacional, una evaluación más nacional o una evaluación que contemple factores locales. Bueno, yo considero exactamente lo que ustedes han señalado, que esta elección, aquí en Sonora al menos, es como un plebiscito adelantado que está buscando López Obrador para el año que entra. Yo creo que aquí se va a definir la popularidad del presidente, cómo han calado sus programas y su discurso en general en la población sonorense, que ha calado bien, como decía Renaide, la marca Morena está pesada todavía, está fuerte aquí en Sonora, tal vez no con una fuerza como la que tuvo en el 18 cuando ganó las elecciones, pero sigue siendo muy, muy fuerte, y eso le está dando ventaja a los candidatos, no solo al gobierno del estado, sino en las alcaldías, en diputaciones, etcétera, ¿no? Entonces, va a ser, insisto, una especie de plebiscito adelantado para el gobierno de López Obrador, más que un encuentro o un enfrentamiento entre Durazo y Ernesto Gándara, ¿no? Yo lo veo así, no sé lo que diga Jesús Alberto, ¿no? Jesús Alberto, adelante, por favor. Sí, creo que al final el resultado del 6 de junio va a estar determinado por varios factores. Uno de ellos, que es determinante, es la presencia o la operación del presidente López Obrador para que su candidato gane Sonora. Y otro también que tiene un peso es eh, el hecho de que Gándara sea el candidato común representa la unión de dos fuerzas que hasta hace apenas 5 años era impensable que se juntaran para competir juntos por la misma causa, PAN y PRI. La marca PAN aquí todavía adolece de los efectos de la desastrosa gobernatura de Guillermo Padres Elías. Y no solamente eso, sino de toda la estela de corrupción orgánica que dejó dispersada a lo largo de la administración estatal en prácticamente todas las áreas y todos los municipios, al grado de que muchos de los personajes o funcionarios de Guillermo Padres del gabinete o que estaban en subsecretarías, direcciones, etcétera, están ahorita en calidad de vetados o sin aspiraciones para competir debido a la carga negativa porque se les sigue asociando con la corrupción y el gobernador Padres. Y por otro lado, el hecho de que el PRI con Claudia Pavlovich en 2015 haya hecho de su principal bandera el combate a la corrupción y no lo haya logrado, y después de manera desesperada recurre a sus rivales políticos para aliarse en algo impensable hasta hace poco
y estar apenas así en condiciones de estructura y presupuestales de competir contra el candidato oficial del presidente, creo que va a tener un peso al final. Y creo que este elemento de estructura, de marca entre PRI y PAN, solo va a generar una probable tendencia que le termine por dar este factor de localía a favor de Durazo en función con el peso de la operación de Morena, me refiero a la estructura nacional, y la operación también que el presidente está haciendo para que Durazo siga posicionado, que como comentan aquí mis compañeros, carece de propuestas propias, carece de un plan programático propio y solo se suma al discurso de la cuarta transformación, tratando de encajarlo o de encuadrarlo en el contexto local. Entonces yo veo el peso de dos factores que van a determinar al final el sentido de la elección. Claro, faltan 15 días, todo podría pasar, pero es difícil que en 15 días pueda salir en el escenario un elemento o un evento tan disruptivo que sacuda por completo las tendencias, las inclinaciones o la intención de voto hacia estos dos candidatos. De acuerdo. Creo que recapitulando un poco estas respuestas, lo que podemos ver es prácticamente que las dos opciones están pues ya no generando una campaña de propuestas o una campaña diferenciada entre un proyecto político y otro proyecto político, sino más bien están luchando en dos guerras de narrativas que pues, se enfrentarán en las urnas el próximo 6 de junio. Justamente en línea con esto y un poquito más allá de la coyuntura que podría estarse presentando en esta recta final de las campañas que ya creo que abarcamos de forma completa, les preguntaría lo siguiente: ¿cuáles creen que son las propuestas más relevantes a destacar de los punteros en preferencia, si es que las hay? ¿Y qué de esto es prioritario y qué podría considerarse accesorio? O sea, de estos proyectos que han presentado a lo largo de todas las campañas, por lo menos las dos opciones punteras, incluso también otros candidatos, ¿qué es lo más importante que ustedes destacan para el contexto de Sonora? En esta ocasión cedo la palabra en primer lugar a Reina. Adelante, por favor. Bueno, hasta ahorita yo he estado más o menos dándole un seguimiento a lo que están, a los eventos que han tenido, porque sí ha sido una campaña distinta por lo de la pandemia, entonces hemos tenido la oportunidad de ver mucho por redes, por Zoom, y ahora gracias a eso. Y hasta ahorita, la verdad, hay unas, de verdad, yo no encuentro así algo relevante, algo que digas, el principal problema que tenemos es la inseguridad, y es muy grave. Entonces, bueno, y ya de ahí viene lo del desempleo, la corrupción, etcétera, ¿no? Pero el principal problema de Sonora es la inseguridad. Y en ese sentido, para destacar una, le he estado dando vueltas, la verdad no encuentro una porque son las mismas, en el caso de, ya dijimos, de Durazo, empata las promesas, casi son muy similares a las que hizo el presidente Andrés Manuel en su campaña del 2018, y si acaso algo diferente que rescato del último debate que hubo del Instituto Electoral, fue que dijo que no iba a militarizar Sonora por esta cuestión de la inseguridad, que bueno, es un dicho, porque ya vimos que a nivel nacional pues también se dijo y resulta que tenemos otros resultados, pero bueno, él ha dicho que no se va a militarizar, él habla de que no va a, que va a enfrentar la inseguridad y que va a acabar con la cuestión de la simulación. Esa puede ser una promesa importante porque hemos vivido un sexenio de simulación y de meter la cabeza en otras partes para no ver la inseguridad, para tratar de acallar las notas, para tratar de que no se sepa lo que está pasando. De verdad, en Sonora diario son balaceras y diferentes actos de violencia. Recientemente aquí en Hermosillo acaba de ver una balacera, ayer fue en Caborca, antier en Cajeme, o sea, bueno, todos los días es algo así. Entonces, y de parte de Gándara, él se enfocó, por ejemplo, en lo de la seguridad, a mejorar la coordinación. Fue lo principal que dijo. Y bueno, eso es algo que lo han dicho, lo dicen en cada campaña, algo que sí me preocupa de las propuestas que ha dicho él,
Por ejemplo, cuestiona al presidente, ha cuestionado al presidente por sus programas que llama populistas y que llaman de que reparte becas y que no con eso se va a garantizar los beneficios y los apoyos, pero él hace campañas de sus principales promesas. Una de las que yo veo que está haciendo ahorita está tratando de ganarse a los jóvenes. ¿Y con qué? Con las promesas de que les va a dar 2,000 pesos cuando terminen la carrera, con la promesa de que les va a dar apoyo para que compren su casa. O sea, eso es un engaño porque ¿cuántos jóvenes hay en Hermosillo? Aquí Jesús que sabe de datos, pero, o sea, ¿cómo va a dar 2,000 pesos cuando salgas de la carrera para que resuelvas tus problemas? O sea, bueno, esa beca ya se la dan ahorita a nivel nacional. Él cuestiona al presidente, pero él ofrece lo mismo. Y hay algo más grave de lo que se me hace, de lo que está ofreciendo libertad. O sea, ¿cómo un candidato ofrece libertad a los jóvenes? ¿Qué tipo de libertad ofrece? ¿A todos los jóvenes? ¿También a los jóvenes delincuentes? ¿A quién les está ofreciendo libertad? Entonces, sí, es jugar con la gente, con los jóvenes. Yo me acuerdo de mis primeras veces que voté yo, cómo se te queda, me acuerdo mucho del Verde, por ejemplo, del Partido Verde, que uno creía que era realmente verde y que realmente iban a hacer cosas por el medio ambiente y resultó ser un fraude para un negocio familiar que roba y que no tiene problema en unirse a otros partidos para seguir manteniéndose en el poder y seguir viviendo del presupuesto y enriquecerse con él, como sucede con casi todos los partidos pequeños. Entonces yo no veo hasta ahorita algo así como una propuesta que haga la diferencia en estas dos candidatos punteros. Creo que destacando lo que nos comenta Reina, pues al final del día podremos decir que ambos candidatos o ambas candidaturas punteras sí proponen cosas, pero al final del día nuevamente van a pedir el voto con propuestas que llegan a lugares comunes o que incluso se pueden ir repitiendo de contienda en contienda. Jesús Alberto, ¿qué opinas tú al respecto en cuanto a las propuestas que han presentado los candidatos? ¿Crees que hay algo sustancial que rescatar, que podría dar visos de que puede venir un buen gobierno o una mejora gubernamental después del 6 de junio? No, absolutamente no. Soy muy pesimista, perdón, pero a mí me cuesta mucho trabajo ya en la parte final de las campañas encontrar con claridad cuáles son aquellas mejores propuestas de cada uno de los dos punteros, tanto Durazo como Gándara. Realmente vi los dos debates, los he seguido en redes, estoy pendiente de sus eventos y a mí yo no veo una sola propuesta orientada a solucionar algo de manera estructural a largo plazo con no solamente uso de recursos, con la ciencia, con la academia, con la sociedad civil, con políticas de gran calado que atiendan problemas fuertes que tenemos aquí, como la inseguridad provocada por el crimen organizado transnacional, la violencia de género que repuntó con una gobernadora mujer, el cambio climático que cada vez aumenta la sequía, nos tiene veranos más intensos con tormentas más violentas y que también está provocando un efecto en los ríos y en el litoral de la costa de Sonora. Entonces, no hay soluciones planteadas en sus propuestas para temas graves, de gran urgencia, de gran pertinencia, que aquejan a todas las personas aquí en Sonora y que en ocasiones atentan contra la vida, como lo es la violencia del crimen organizado y la violencia de género. En el caso de Gándara, no hay una diferenciación clara. Ofrece apoyos para emprendedores que tengan aplicaciones tipo Didi, Uber o alguna plataforma de comercio electrónico. Ofrece las típicas becas a jóvenes estudiantes. Habla de reforzar el federalismo para alejarse del centralismo y implementar esta forma de gestión de recursos, esta forma de política orientada en temas como el de la seguridad pública municipal, pero realmente con centralismo o con federalismo, las policías municipales de Sonora han estado rebasadas históricamente en cuestiones que tienen que ver su respuesta contra el crimen organizado
los controles de confianza, la corrupción, la depuración policíaca, la flotilla vehicular o el armamento para realizar bien sus labores. Entonces, suena a un candidato con un discurso más que como candidato común PRI-PAN-PRD, como un priista anacrónico ortodoxo que no logra conectar con el presente y que recicla algunas cosas de algunos candidatos panistas y de la gobernadora cuando andaba en 2015, pero no veo nada original en sus propuestas. Habla también, y aquí en ocasiones Ernesto Gándara, a mí en lo particular me parece que es donde es más articulado, de apoyar a los grandes sectores, pero los grandes sectores que históricamente acaparan los recursos federales, como los agrotitanes o la minería, gestionando apoyos para ganaderos, para agricultores, para empresas mineras, donde estas dinastías y estas empresas históricamente tienen altísimos márgenes de ganancia y también históricamente son de los principales beneficiados con subsidios federales para seguir produciendo, lo cual no estaría mal. El problema es que esta posición de privilegio que tienen afecta a productores que están al final de la cadena y empieza a crear desigualdades, corrupción, tráfico de influencia y al final los subsidios llegan a los mismos. Ahora, del lado de Alfonso Durazo pasa lo mismo. Me cuesta trabajo poder ver propuestas claras de él orientadas a lo más urgente, seguridad y economía. En el último debate, Alfonso Durazo mencionó lo siguiente, que su gobierno va a invertir más dinero para reforzar la capacidad tecnológica del C5. Yo creo que Alfonso Durazo no está bien asesorado porque el gobierno actual le paga a Seguritech 2.400 millones de pesos en el sexenio para que mantenga una red de sistema de videovigilancia en tiempo real con conexiones y pantallas en todos lados para abatir o prevenir el crimen. De manera irónica, hace una semana cuando Abel Murrieta fue ejecutado, lo mataron justo abajo de 3 cámaras del C5, de la empresa proveedora de seguridad Seguritech, y al momento no hay evidencia, no hay una información oficial, ni hay una persona presentada, detenida, consignada o que se le haya girado a aprehensión porque la evidencia o la eficiencia del sistema lo haya permitido. Invertir más recursos en un sistema que ya devora no solamente tanto dinero, sino tanta información, tanta capacidad de inteligencia táctica, sería hasta riesgoso. Y del otro lado, el discurso de Alfonso Durazo cuando era senador en 2018 era sumamente combativo contra la corrupción. Lo gritaba en cada evento con su entonces compañera de fórmula, Lili Telles. Lo gritaba, condenaba, estigmatizaba a todo empresario, toda empresaria o a todo miembro de cualquier cámara, la de la construcción, la de comercio, la Canaco, la Coparmex, la Canacintra, etcétera. Les decía corruptos y ratas, textualmente en los debates donde le invitaban a estas cámaras. De cierta manera, ahora como candidato a gobernador, ha suavizado en ocasiones la textura de este discurso, aunque por ahí se le salió hace poco que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Sonora era la Cámara Mexicana de la Industria de la Corrupción, pero de entonces a la fecha no los ha vuelto a mencionar con el mismo tono, una señal de que ha ablandado su discurso o su postura con este tema. Y después de ahí, yo no encuentro en Alfonso Durazo una oferta viable o una serie de propuestas que atiendan los problemas. Tiene el mérito, si acaso, de haber sido el único candidato, o más bien precandidato, que en enero presentó un libro, ¿sí? Sí. Donde de manera muy editorial, bien estructurada, plantea ahí a la ciencia y a la tecnología como componentes clave de lo que él haría en un plan de gobierno. Vamos a darle el privilegio a la duda para ver si es cierto que él, como doctor en ciencia política, un hombre con fuerte formación académica, realmente se acerca a la academia, a la sociedad civil organizada, a los tanques de pensamiento, a los científicos o a las empresas tecnológicas para resolver problemas. Pero eso está en veremos, porque es solamente un libro y la campaña todavía no termina. Haciendo una recapitulación de lo que nos ha comentado primero Reina y luego Jesús, creo que el factor de la inseguridad va a ser o podría ser primordial en la definición del electorado, justamente cuando se encuentran con esta oferta un poco vacía de las principales ofertas.
que en esa parte extrañó un poco, ¿no? Porque al final del día, Alfonso Durazo, que sería el candidato puntero, pues estuvo en el gobierno federal desde la Secretaría de Seguridad. E incluso, sí, el tema de la evaluación de su trabajo como secretario de Seguridad ha pesado también en la contienda de Sonora. Sergio, ¿coincides con las perspectivas de Reina y de Jesús Alberto, o tú sí ves dentro de los proyectos que han presentado tanto Gándara como Durazo algo que rescatar para la ciudadanía y que pueda tener pues elementos un poco más objetivos para tomar sus decisiones y no tanto una guerra de narrativas o componentes, digamos, factores externos como podría ser la pandemia de COVID-19, el tema de la inseguridad o también la emoción con la que apoyan a un proyecto o a otro? Bueno, yo creo no solo yo, sino muchos analistas aquí en Sonora coincidimos con lo que acaban de exponer tanto Reinadé como nuestro compañero, ¿no? Pero vemos en Alfonso Durazo y en Ernesto Gándara la postura de rehuir al problema principal, que es, como ellos decían, es el de la violencia y la inseguridad aquí en Sonora. Durazo, porque como exsecretario de Seguridad Pública se le acusa de no haber hecho prácticamente pues nada para bajar un poco la violencia que se vive aquí en Sonora. De hecho, vino como secretario de Seguridad Pública e dio algunos planes ahí con cierta militarización de las fuerzas de seguridad pública municipales, que resultó un total fracaso hasta el momento. Y no tiene en sus discursos, como decían ellos, Jesús Alberto y René, no tiene un discurso articulado realmente que digas su propuesta para para disminuir la violencia. Tiene un orden lógico, tiene más o menos algo, un sustento que podamos identificar. Simplemente son frases aisladas las que dan y siempre está a la defensiva en ese tema. De hecho, se ha señalado que era como un tema tabú en sus discursos, en sus mítines, etcétera. Habla de todos los beneficios que pueden traer los programas sociales, que es el fuerte de la marca, pues. Y habla de lo que le preguntes, te puede hablar, pero el tema de la inseguridad es un tema tabú prácticamente. Lo menciona de una manera muy tangencial y casi si lo están obligando a que lo haga, ¿no? Pero por otra parte, tampoco Ernesto Gándara tiene una propuesta coherente al respecto. Y también ahí hay muchos callos que pisar y al parecer se niega a entrar, si no es más que la crítica a Durazo, pero de su propuesta propia se niega a hablar más de eso, porque el gobierno del Estado al que él representa, finalmente el sistema al que él representa, ha sido un total fracaso en el aspecto de la seguridad pública. Recordemos que los crímenes que ocurren a diario en Sonora, y que son muchos, los crímenes llamados ejecuciones, homicidios dolosos, como quieran llamarle, corresponde investigarlos principalmente de manera directa al gobierno del Estado. Y hay una impunidad total, casi una impunidad absoluta en este sentido. Por ejemplo, aquí en Ciudad Obregón, en Cajeme, el año pasado hubo alrededor de 450 ejecuciones. De esas 400 ejecuciones, si acaso se detuvo a 2 o 3 responsables, estoy exagerando tal vez, no es mucho. Entonces, esa impunidad tremenda, esa impunidad que golpea tan fuerte a nuestra sociedad, pues en mucho es responsabilidad del gobierno del Estado, y por eso tampoco Ernesto Gándara tiene una respuesta congruente, tiene una respuesta que nos convenza de que puede mejorar el principal problema que es de Sonora, que es el de la violencia y la inseguridad. En el caso de la economía, también los dos ofrecen mucho lo que le van pidiendo en el momento. No conocemos realmente un plan de reactivación económica que esté bien sustentado, que tenga una coherencia, que tenga objetivos que podamos identificar. Ya no digo el gran electorado que pone poca atención a esto, sino ni siquiera nosotros, los periodistas o los analistas, como el caso de Jesús, que estamos siempre atentos a lo que dicen. Es muy difícil ver en ellos una propuesta, un proyecto económico. Nada más hablan de reactivación económica, pero esa
con frases de todo tipo, ¿no? Como decían, por ejemplo, más marcado en el caso de Ernesto Gándara, de apoyarse en los empresarios, así como si fuera una varita mágica. Este discurso que no solo lo tenemos aquí en las elecciones de Sonora, sino es un discurso a nivel nacional de que los empresarios son la varita mágica para reactivar la economía de México, para lograr la prosperidad, etcétera, lo cual pues la experiencia nos ha enseñado cosas muy diferentes. Y ese es el discurso de Ernesto Gándara. Sin embargo, en la práctica no aparece nada que nos diga cómo lo va a hacer, salvo que va a recurrir a los empresarios. En el caso de Durazo, pues ha tenido más que nada a los programas socioeconómicos del gobierno federal, echarlos a andar, pero hay cosas, temas muy puntuales aquí en economía, donde se presentan los dos candidatos y van y ahora sí que le dan la suave o exaltan a los públicos que tienen. Si van con los agricultores aquí en el sur de Sonora, pues luego vienen y dicen que la agricultura es el sector, es el motor de la economía regional y ellos la van a apoyar, ¿no? Palabras de candidatos que lo dicen, no solo ellos dos, sino los 5 candidatos que andan aquí, ¿no? Pero fuera de eso, que son palabras de candidatos, no vemos algo que realmente llame la atención, algo innovador o algo consistente para creer que alguno de ellos tiene un verdadero plan de reactivación económica. Es una situación crítica, creo yo, porque estamos votando por figuras o las preferencias electorales son percepción de figuras, pero no de planes de gobierno, ¿no? Y te digo, y en el aspecto económico, por no tocar otros aspectos que son muy importantes, como la cuestión cultural, educativa, etcétera, andan totalmente perdidos, no tienen un discurso atractivo en esos temas, ¿no? Salvo en lo que puede ser más redituable, como es la inseguridad, combate a la inseguridad y el combate, y las propuestas de reactivación económica, ¿no? Entonces, en esas estamos en estos momentos. Perfecto, pues creo que prácticamente los tres coinciden en que el panorama no es alentador, ni siquiera para la ciudadanía que va a ir a tomar una decisión y tampoco para los próximos años en donde se pueda ver un gobierno articulado o que tenga ya un proyecto para Sonora, justamente atacando todos estos frentes que ustedes nos comentan. Justamente pasando hacia un escenario un poco más postelectoral, me gustaría preguntarles a los tres, digo, ya lo comentaron un poco, no hay mucha sustancia, hay lugares vacíos, la definición de la ciudadanía quizá no se va a orientar por quién tiene el mejor proyecto, por quién tiene las mejores propuestas, por quién puede cambiar un poco la dinámica que se vive a nivel estatal, sino más bien por otros factores que ya hemos comentado. Pero ¿cuáles consideran que son los temas urgentes y prioritarios en la agenda de un nuevo gobierno estatal? Y también, ¿cuáles son esos temas que no se están abordando, pero que son clave para la prosperidad de la entidad? Creo que ya lo comentaron, el tema de la inseguridad, pero me parece aquí que también podríamos puntualizar un poco el tema de la pandemia de COVID-19. Al final del día, pues estamos inmersos en ese contexto y al próximo gobernador o a la próxima gobernadora también le tocará un esfuerzo importante de poner pues mucho de su esfuerzo en la reactivación del Estado después de la crisis sanitaria y económica. En esta ocasión, cedo en la primera posición, cedo la palabra a Jesús Alberto. Adelante, Jesús Alberto, por favor. Bueno, sobre el tema de la pandemia, es clave. A la fecha, ningún candidato o candidata, pero sobre todo los dos punteros, se ha referido a él de manera clara o ha ofrecido una solución para mejorar el sistema de salud, reforzar la vigilancia tecnológica de la epidemiología, dar más certidumbre legal, jurídica, laboral al personal médico, crear una unidad especializada en el manejo de la pandemia y de la misma manera tampoco hay como una conexión más allá de este tema con los efectos que tuvo en el plano de la economía. A la fecha, cientos de empresas, sobre todo pequeñas y microempresas, cerraron o redujeron operaciones al mínimo solo para seguir vivas y no han escuchado estos empresarios o microempresarios locales una política o la propuesta de una política pública que les ayude a salir adelante más allá de 2021, cuando se espera que la pandemia disminuya y se convierta en endemia. Entonces, sí es el tema de la pandemia muy evidente,
que no lo atienden o no lo han querido atender. Es como si la pandemia en el marco de la campaña no existiera para ellos. Es como si fuera un ente invisible que nunca golpeó la economía, que no ha cobrado 7,000 vidas, que no ha afectado a más de 75,000 personas en el último año y medio en Sonora. Es extraño que a la fecha sigan sin responder o sin atender el tema de la pandemia y sus múltiples efectos en el motor económico de la entidad. Ahora, sobre qué esperar más allá de las propuestas después de la elección, creo que los grandes temas también que no han sido atendidos son aquellos que tienen que ver con diversidad sexual y tolerancia a minorías. Hay un grave atraso en este tema en Sonora, donde el discurso de odio es una norma, no únicamente contra mujeres, sino también contra las minorías, y de alguna manera no está atendido. Es como si en Sonora estas personas no existieran o estuviera normalizado que no tienen voz, rostro y derecho a voto. Y eso es preocupante porque seguirá siendo un grupo desatendido, y esto nos lleva a otro gran tema, que es un rezago también, la atención de los derechos humanos. La Comisión Estatal tiene limitantes presupuestales, tiene un rezago importante de observaciones no atendidas, no tiene personal suficiente y históricamente hay denuncias, demandas y procesos que no llegan a una conclusión porque no hay el mecanismo o la eficiencia para llevarlo hasta un final donde las partes concilien o se produzca la reparación del daño. Entonces creo que atención a minorías, derechos humanos y respuestas ejecutivas claras, producto de políticas públicas diseñadas para ello, al mundo en Sonora después de la pandemia, no hay, no va a haber, y el tiempo ya se le acabó a los diputados, perdón, a los candidatos para pensar en esto. Perfecto. Volvemos a hablar un tema de percepciones, ¿no? Los temas o los grandes temas no están siendo atacados o no están siendo abordados por los candidatos, ni siquiera porque están inmersos en un contexto que podría parecer inesquivable, ¿no? Para sus campañas, como es la pandemia de COVID-19. ¿Coincides con Jesús Alberto, Sergio, en este aspecto? En términos generales sí, pero quisiera puntualizar lo siguiente. Mira, aquí en Cajeme, como les decía, pues este es el epicentro de la violencia a nivel estatal y una de las ciudades más violentas del país. El año pasado, la cifra que mencioné, fueron aproximadamente 450 homicidios dolosos. Muertos por la pandemia fueron más de 1,000. O sea, eso habla de la magnitud del problema. Nada más en nuestro municipio, un municipio de 400,000 habitantes, murieron cuando menos 1,000 personas debido a la pandemia. ¿Qué hacen los candidatos, los principales? Vamos a centrar la plática en ellos dos, ¿no? Porque los otros tres de plano no cuentan, ¿no? Ellos actúan como si fueran a gobernar un estado pospandemia, pero no de pospandemia de hace un mes, sino de hace 2, 3 años, ¿sí? Ellos no han presentado un plan salvo el discurso, decir, yo les voy a dar todo a las microempresas, a las empresas grandes para que se reactiven, etcétera, pero que, repito, son palabras de candidato. Lo dicen no solo ellos dos, sino los otros tres, los 5 candidatos, y lo decía Ricardo Burs también, ¿no? Entonces, en términos muy vagos. Pero no hay una propuesta, digamos, de política de salud pública que sea ya para pasar la pandemia, pero prepararnos para lo que pueda venir más adelante. Ni siquiera se menciona eso. No hay una estrategia de cómo vamos a evitar que vuelva a tener una pandemia, un problema de este tipo, vuelva a tener efectos tan graves como los que ha tenido nuestro estado. Repito, aquí pues dobló en cuanto a defunciones a las que ocasionó el crimen organizado, ¿sí? ¿Y qué pasa? Hay más que nada, en el caso de, por ejemplo, de Durazo, se va a beneficiar de las campañas de vacunación porque pues, todas son atribuidas al gobierno federal, concretamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso ha traído muchas simpatías hacia el régimen morenista a nivel federal, y yo creo que se va a reflejar también aquí a nivel local. Pero por eso mismo el gobierno del estado trabaja intensamente para colgarse la medallita de la vacunación. Es si ustedes vieran, Reina Ede y Jesús Alberto lo ven, pero ustedes que están allá,
cómo afanosamente todos los días el gobierno del estado hace algo, declaran algo para colgarse esa medallita, ¿no? De que también nosotros somos los héroes de la vacunación. Pero en esto se va, y repito, hay una ausencia total de una estrategia post-pandemia, no dentro de 20 años, sino para a fines de este año y el año que entra, de los nuevos gobiernos. No existe, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo que está faltando en otros aspectos? Por ejemplo, a lo que nos referíamos a la falta de un discurso y de una propuesta estructurada en reactivación económica. Ahorita Sonora vive la coyuntura de tener el yacimiento de litio más importante de México, y dicen de uno de los más fuertes del mundo, y que puede servir de palanca de desarrollo. Entonces, esto lo tocaron también muy tangencialmente, ¿sí? De una manera así, ahora sí que colateral, o como quieran llamarle, ¿no? Pero no hay una estrategia en los discursos de campaña, una estrategia estructurada para ver cómo puede la minería ahora sí impulsar, con la explotación de litio, expulsar el desarrollo de la Sierra Sonorense, y con ello, pues, de otras regiones de Sonora. Recuerden que Sonora es uno de los principales productores mineros del país, pero la industria de la extracción, las actividades extractivas, en este caso la minería, dejan muy poca ganancia, tienen muy poco efecto en la economía global del Estado, porque casi todo lo absorben los impuestos federales, y la explotación minera casi es igual que en la época de la colonia. Sacan todo, y el impacto aquí nada más son los empleos que están dando en el momento. No, se acaba la veta y se van con todo, y no queda nada, ¿no? Entonces, este tipo de enfoques para hacer el desarrollo por regiones es muy pobre, no está nada más en términos globales, repito. Y algo que me llama la atención y quería apuntarlo, se me escapó ahorita: el discurso de Ernesto Gándara es ambivalente, en el sentido de que dice apoyarse mucho en los empresarios, porque él es empresario, ¿no? Pero también me parece en momento dado mucho más populista que el propio Alfonso Durazo. Sí. Porque reparte dinero a todo mundo le va a repartir dinero, no dice cómo, pero ya mencionaban mis compañeros a los estudiantes, a los que terminaron la carrera, a los que se acaban de casar, a los que van a tener su casa, etcétera. Él ha repartido ya yo creo que todo el presupuesto de los próximos 6 años, ¿no? No dice cómo. Y en ese sentido es muy populista. En el caso de los distribuidores de comida rápida, Didi y todas esas plataformas tecnológicas, que les va a dar un seguro de vida, les va a dar, en fin, una serie de prestaciones, que me parece un error demasiado elemental de alguien que quiere ser gobernador, quitarle a las empresas la responsabilidad que tienen las empresas de atender a sus trabajadores, y absorberlos el gobierno. ¿Con qué dinero, no? Pues ese es el populismo gandarista que estamos viendo ahorita, ¿no? Que ahí también se podría reducir a que está compitiendo directamente con los programas del gobierno federal, más que en una contienda local, ¿no? El gobierno federal está impulsando la vacunación o ciertos proyectos sociales que quizá pueden ser definitorios para la población. Pues yo prácticamente, como candidato de la oposición, voy a prometer igual o lo mismo, ¿no? Ahora, Reina, me gustaría hacer como una recapitulación de lo que hemos estado tocando, que lo que ha estado comentando tanto Sergio como Jesús Alberto. Los temas prácticamente de la pandemia de COVID-19, el tema de inseguridad, derechos humanos, diversidad sexual que ya comentaban, pues vemos que hay un aparente abandono de los candidatos o de las principales fuerzas políticas, ¿no? Que pueden generar un nuevo gobierno en Sonora después de las elecciones. ¿Tú ves un escenario en este sentido de continuidad, tanto o si gana Alfonso Durazo o gana Ernesto Gándara, o de rompimiento con el gobierno actual, con el gobierno estatal? Y también me gustaría, si puedes profundizar un poco más en el tema de la corrupción. Creo que también es un tema importante y central, por lo menos lo fue en la campaña electoral de 2018, y dadas las circunstancias de esta campaña que también se está generando en Sonora, pero a nivel nacional, creo que el tema de corrupción también es un tema importante. Adelante, Reina. Pues justo empiezo por lo de la corrupción y la impunidad. Este sexenio, pues fue una de las promesas que llevaron a la gobernadora a ganar, y
prometer que iba a actuar contra Padres. Ella hablaba de 30,000 millones de pesos que se desviaron, que se desfalcaron en este sexenio de Padres y que lo iba a meter a la cárcel. Sí estuvo un tiempo en la cárcel y más fue por una cuestión del gobierno federal, de la Fiscalía General de la República, que el gobierno de Sonora realmente no actuó absolutamente nada en este punto y contra ninguno de los funcionarios de Padres, que todos están enriquecidos. Uno los puede ver aquí en Sonora, cómo tienen sus mansiones, cómo tienen sus recursos, cómo se pasean, cómo andan en el partido. El PAN no le quitó el registro, no le quitó la militancia a Padres, por ejemplo. Entonces no se ha hecho, al contrario, creció la bola de nieve que ya había traído Padres, creció ahora con el PRI. Y incluso se hablaba de que la gobernadora había negociado con el gobierno federal su impunidad, su inmunidad, a cambio de favorecer a Durazo, y lo vimos justo con la buena relación que ella se registró en estos últimos meses de su sexenio con el presidente. Entonces, sí es un problema grave que ninguno de los dos lo está. Bueno, Durazo ha mencionado la corrupción, el combate a la corrupción, así como lo hace el gobierno federal. Va a ser prácticamente lo mismo, no se va a permitir. Él habla de que va contra ese grupito, prácticamente lo que a nivel federal es la mafia del poder. Él dice que va contra ellos y sí, están bien identificados los grupos que por años se han enriquecido, ya sea de un lado o del otro, dependiendo del gobierno que está. Casi siempre hay un grupo de empresarios que queda bien parado en ese sexenio. ¿Va a cambiar algo con alguno de estos dos? Pues, con Gándara, definitivamente no, porque él es empresario, él es incluso recientemente en pie de página, se publicó, por ejemplo, un reportaje de cómo él, siendo senador, favoreció y abogó y urdió un plan, para favorecer a la mina de Bayeres en Caborca, para que se despojaran unos ejidatarios de sus predios. Entonces, ya que de por sí había un magistrado que finalmente falló en contra de Bayeres y dándole la razón al terreno de los ejidatarios y lo destituyen, bueno, pues de acuerdo a lo que dice este licenciado, este magistrado en su momento, que hoy tiene su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habla de que incluso Gándara y otros senadores en su momento, el tan mencionado cabeza de vaca ahorita, fueron de los que armaron esta acción de no ratificarlo como magistrado, justo porque falló en contra de los Bayeres. Entonces, el compromiso que representa Gándara con los intereses, con este poder fáctico que es el económico en Sonora, y no sé si en otros, pero por lo menos con este poder, pues es muy evidente, y recientemente ha dado últimamente entrevistas, por ejemplo, habló muy bien de la gobernadora, habló muy bien de un personaje que es cuestionado aquí en Sonora. O sea, eso te da a ver, incluso cuando salió la gobernadora Pavlovich como candidata, el segundo en el PRI era él, y lo sentaron, le dijeron, tú no vas, va Claudia, y para la otra te toca, supuestamente el compromiso para hoy, ¿no? Y él se asumó a esto. Eso habla de lo que él haría o va a hacer. O sea, tiene por delante mucho compromiso, demasiado compromiso con los grupos de poder económico en Sonora, que no podríamos esperar que hiciera algo. Sí favorecerlos, y contrario a lo que necesitan los sonorenses, porque la gobernadora ha favorecido a Grupo México, no se ha remediado el daño del río Sonora, que es un tema que tampoco se ha tocado. Ya tantos años, y hasta ahorita no se ha podido obligar a la empresa a que ponga las potabilizadoras de agua, remedie el daño, que tengan agua en el río Sonora, que tengan agua potable sin metales pesados. Eso no se ha podido lograr, no lo hizo Padres en lo que le tocó, no lo hizo la gobernadora, y no vamos a poder esperar que lo haga Gándara en este próximo sexenio. Entonces, ¿lo podrá hacer Durazo?
pues eso no lo podemos ver, sería una opción diferente. Y si en caso de que yo lograra hacer algo es porque el gobierno federal ya trae una estrategia en este sentido, pues, y porque se les está presionando a nivel nacional las organizaciones ambientalistas y esto, ¿no? Y en las conferencias matutinas, que es una buena puerta para poder exponer estos temas y que tengan un resultado. Entonces, ¿qué otro tema que me preocupa a mí, por ejemplo, es lo del medio ambiente, la impunidad? La Fiscalía actualmente en Sonora ha actuado con una, yo diría, hazaña increíble contra muchas víctimas, contra muchas personas, contra muchos casos. Se han inventado expedientes, se han hecho cosas, se han hecho casos, se han armado casos y se están, por ejemplo, sentencias fast track. Que si nos metemos un poquito, habría que ver realmente si tenían elementos para hacer esas sentencias. Entonces, la impunidad realmente también es otro de los temas muy importantes que no se está tocando, los han mencionado, pero pues con el discurso, con la narrativa, como tú le llamas, que vamos a acabar con la impunidad, pero no hay una estrategia definida contra este tema en particular. Entonces, no, en estos dos puntos, medio ambiente, o sea, efectivamente Sonora es minero y no se van a pelear ellos con este poder, o sea, ningún gobernante lo ha hecho hasta ahorita. Ninguno les ha exigido que remedien daños, ninguno les ha exigido que den empleo a los locales, porque estas empresas traen personal de otros estados, porque no quieren tener problemas con los locales. Entonces, no generan empleo, los recursos se los llevan, como ya lo decía Sergio, no están remediando el daño que hacen. Acaba de decir la señora, la secretaria de Semarnat, acaba de decir que le autorizaron, en sexenios pasados, le autorizaron al Grupo México 2 presas de jale de manera ilícita, ya están hechas. O sea, ¿cómo se puede quitar una presa de grandes dimensiones de un río? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Van a actuar contra eso? No lo van a hacer, y no lo va a hacer un Estado, porque depende de la minería, porque no van a lograr. No hay uno que diga, tenemos este plan para hacer una minería sustentable, para empatarlos, para que realmente haya empleo y que puedan convivir uno con otro. Yo no sé de qué manera se pueda convivir eso, pero lo que sí, los que están perdiendo son los sonorenses ahorita, en el río Sonora, en Caborca, y todos los lugares donde tenemos una mina. Hablabas de la pandemia, yo en este caso, más que la pandemia, la verdad, es preocupante cómo no está atendido el sistema de salud, hay desabasto, no se está atendiendo a los que tienen otras enfermedades, está muriendo gente porque no ha sido atendida por eso, ni en los hospitales locales, ni en los hospitales federales. Entonces, y no ha habido una oferta específica de uno de los dos candidatos en este sentido. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esto? En educación tampoco, no hay más que lo que ya se tiene. O sea, vamos a seguir con la precariedad educativa en las comunidades alejadas, los servicios de salud en las comunidades alejadas, los servicios básicos en las comunidades alejadas. No hay uno que diga, vamos a hacer esto para resolver estos problemas prioritarios en estas localidades. Hasta ahorita ninguno lo ha mencionado. Entonces, bueno, en lo que yo he dado seguimiento. Entonces, pues, claro, sí, es preocupante que pueda hacer un cambio. Creo que lo que nos comentas nos da una perspectiva de que con sus formas y con sus estilos y cada uno desde su trinchera política, pero pues habría una agenda, digamos, de continuidad más que de cambio o de disrupción por parte de las dos opciones punteras. Ahora, Reina, no me quisiera, en el tema también de corrupción, ¿cómo lo estás viendo tú a nivel local? El tema del día, sin duda, fue la publicación de un reportaje justamente que afecta directamente al candidato Alfonso Durazo, en donde pues prácticamente se le adjudica una omisión de 9 propiedades que no presentó y que de cierta forma escondió mediante una empresa, y estas 9 propiedades tienen un valor de 214 millones de pesos. El candidato Durazo ya lo negó el día de hoy, dijo prácticamente que es una campaña para desprestigiarlo a 16 días de la elección. ¿Cómo ves este tema? ¿Crees que le pueda afectar a Alfonso Durazo justamente en este tema de la corrupción, en la propuesta de la 4T de terminar con la corrupción? ¿O simple y sencillamente crees que es
una campaña mediática podría ser para... Bueno, una campaña negativa sí es, ¿no? O sea, sí es, estamos en campaña y las campañas sucias, negras, pues son el de todos días, para todos lados, para unos y para otros. Y ahorita que sacan yo busqué la 3 de 3, sí, para tratar de ver si efectivamente él omitió mencionar estos temas. Él ya reconoce, incluso en su carta, que sí tiene esa empresa, que sí tiene propiedades, dice que son menores los números de los que le dicen que le costaron. Yo veo una cuestión aquí. Ellos dan el valor comercial que tiene hoy el producto, los bienes que pudiera tener. Entonces, los que él dio son los con los que adquirió esos bienes y cómo los adquirió. Entonces, hay allí se puede ver de dos distintas maneras y lo podemos ver en las dos publicaciones que hay, de los dos medios que lo manejan el tema. Entonces, cómo se está manejando. Hay otras cosas que a mí me llamarían más la atención y que se me haría, por ejemplo, que traté de confirmar si es verdad que le tiene rentado un edificio a la Secretaría de Seguridad Pública. No lo he podido confirmar, no podría mencionarlo. Lo que sí me hace ruido, efectivamente, es que, por ejemplo, en marzo viene uno de estos medios que saca esta exclusiva, viene en marzo y le hace una campaña, participa en la campaña de Ernesto Gándara, se toma fotos con el candidato, le hace una campaña, le hace una entrevista, pues a modo podría decirse, le pregunta cosas, incluso allí habla, por cierto, Gándara en esa entrevista dice que el presidente no está debe de reconocer que el presidente no está metiendo las manos en la elección de Sonora, y habla bien de la gobernadora, habla bien de otros políticos que uno podría pensar, bueno, si habla bien de la gobernadora con tan desastroso sexenio, pues ¿qué vamos a poder expresar más que la continuidad? Entonces, independientemente de esto, yo trato de confirmar sí, por ejemplo, Proceso menciona estos, muchos medios retomaron el tema. Sí. En el caso de Proceso identificó que existen algunos predios que efectivamente están ahí. ¿Crees que tendrá impacto en la elección? ¿En yo digo el movimiento de preferencias o no lo ves así? Pues ahorita el tema ahorita está en redes. Entonces habría que ver, sí, puede ser, no podría decir si va a tener impacto en el resultado final. Yo todavía veo una ligera ventaja para Durazo, okay. Sí la veo, pero no creo que va a tener, puede sumar en contra, claro. Sí puede sumar, pero así como ver que tenga un impacto más que, si volvemos al tema de que muchos sonorenses van a votar no por Durazo, sino por el presidente y por el partido, pues prácticamente es como que habría que avanzar un poco más para una semana, qué sé yo, ya estando más cerca de la elección, ver si realmente le afectó o no le afectó ese tema. En las redes parece que sí, porque las redes se incendian y uno ve ahí, vive un mundo paralelo en las redes, pero habría que ver ya si en la realidad tiene un impacto concreto. Tienen impacto concreto. Perfecto. Bueno, y ya para finalizar, para ir finalizando con este webinar, con este panel, pues no nada más nos hemos enfocado como comúnmente se hace en la gubernatura, ¿no? Es prácticamente lo que está robando todo el foco de atención, pero me parece que justamente en el contexto de Sonora, lo que vimos en el municipio de Cajeme, los escenarios locales también son importantes, son de suma importancia, sobre todo para el votante de a pie, ¿no? Les preguntaría, ¿cómo se ve el escenario en las ciudades más relevantes de su estado y cuál es la agenda urgente justamente en estas localidades? Como lo comentó Diana al inicio, se van a elegir también 72 presidencias municipales, 21 diputaciones de mayoría relativa, 12 diputaciones de representación proporcional, 72 sindicaturas y 486 regidurías. Entonces, aunque jale un poco el foco la gubernatura, como comúnmente sucede en las elecciones, me parece que sí es importante también profundizar en el contexto local. En esta ocasión cedo en primera instancia la palabra a Sergio para que nos comparta sus perspectivas del terreno municipal o local. Adelante, Sergio, por favor. Sí, bueno, y voy a hablarlo de lo muy local que es Cajeme, por lo que ha ocurrido recientemente con el asesinato de Abel Murrieta y lo siguiente con la renuncia de Rodrigo Burs a la candidatura para el gobierno del estado. Ricardo. Se dijo, sí, Ricardo, perdón, sí, Ricardo Burs, sí dije bien. Bueno. Rodrigo.
Dije Rodrigo, bueno, que ese quiere ser presidente municipal. Pero bueno, ¿no? Se ha dicho, y con razón, pues que de los candidatos que elijan los partidos para las alcaldías, depende mucho lo que se sume o se reste a sus candidatos a gobernador. Movimiento Ciudadano, en este caso, tenía buenos candidatos aquí con Abel Murrieta, en Hermosillo con David Figueroa y otros por ahí, ¿no? Pero el asesinato de Murrieta detonó la renuncia que ya la tenía prevista de Ricardo Burs. Entonces, eso a nivel local tuvo un efecto muy fuerte, por supuesto, independientemente, como dicen, de que Abel Murrieta iba en segundo o en tercer lugar en las encuestas, el efecto dominó que tiene para todos los candidatos de Movimiento Ciudadano en el estado, pues los deja prácticamente huérfanos o desamparados de lo que debe ser el líder mayor de las elecciones, que es el candidato a gobernador en este caso, ¿no? Entonces, un efecto tremendo que ustedes vieron ahí en Hermosillo, la reacción de David Figueroa y en otros municipios, totalmente enojados, muy sentidos con la decisión de Ricardo Burs. Pero ahora, en lo que tenemos en lo local, no se da tanto, bueno, al menos aquí en Cajeme, la polarización Morena y PRIAN. ¿Por qué? Porque hay un tercer factor aquí que es la persona que acabo de mencionar, a Rodrigo Burs, que va como candidato independiente y que sí tiene posibilidades de ganar la elección, pero va muy parejo con Javier Lamarque, que es el candidato de Morena. Y aquí regreso a lo que mencionamos al principio de estas charlas. El peso de la marca Morena, es fuerte. En el caso por ejemplo, del candidato Javier Lamarque, que ya fue alcalde aquí en Ciudad Obregón hace más de 20 años, del 1997-2000, él empezó la campaña tarde, la campaña actual empezó tarde porque se le atravesó el problema de COVID. Y muchos decían, bueno, este hombre cómo quiere llevar una campaña, si está todavía afectado, estuvo internado incluso en un hospital para la atención de su problema de COVID. Y decíamos, las campañas empezaron en abril y él apenas se reincorpora casi a mediados de mayo, bueno, el 5 o 6 de mayo. ¿Qué está pasando, no? Pues aún con la tardanza en la que ingresó Javier Lamarque a la campaña, la marca que lo está sosteniendo, que es, repito, Morena, lo puso luego como el candidato a vencer. Y en este momento es el candidato a vencer. Entonces, eso habla pues de lo que estaría ocurriendo también a nivel estatal con Durazo. Son los candidatos a vencer, lo que antes eran los candidatos del sistema priista, ¿se acuerdan? Cuando ser candidato del PRI donde estuvieras era casi seguro tu triunfo. Ahora aquí, Morena, pero claro, no de una manera tan holgada como lo tenían antes los priistas, pues que eran el único partido prácticamente organizado de México, ¿no? Van a enfrentar competencia muy dura y aquí la competencia viene el candidato independiente, que tiene muchos recursos económicos, ya sabemos todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Y otros, como el caso de Movimiento Ciudadano, pues se han desdibujado aunque ya tiene sus candidatos con el asesinato de Abel Murrieta. Abel Murrieta era para muchos, y yo puedo incluirme, era el mejor candidato de todos. Tenía más experiencia, más preparación, un hombre muy congruente. Sin embargo, fíjense, las encuestas que me ha tocado ver, no iba delante de las preferencias. Encuestas que además pueden ser muy cuestionables porque ya sabemos que el que manda a hacer la encuesta, el que paga la encuesta es el que siempre sale arriba, ¿no? Sale arriba. Pero de las que más o menos podemos confiar, iban Abel Murrieta como en tercer lugar, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla eso? De que son las percepciones, de que es la marca Morena la que va a pesar mucho y el candidato que esté enfrente polarizando la situación. En el caso del gobierno del estado ya lo vimos. En los casos locales hay partidos que tienen influencia muy marcada, muy regional en ciertas ciudades, ¿no? Como en el norte del estado, como acá en el sur, etcétera. Pero aquí mismo el PRI es fuerte. Sin embargo, creo que el PRI está a la saga de Morena, Javier Lamarque, y del independiente Ricardo Burs, ¿no? ¿Y esto qué significa? Sumar votos para Durazo, por una parte, o sumar votos para Ernesto Gándara por la otra, ¿no? Entonces, esa es la influencia, pues, de las
campañas locales, que en Cajeme pues sufrió el trauma del asesinato de Abel Murrieta, trastocó todo. Ya hablamos del impacto que tuvo a nivel estatal y a nivel local, ¿no? Y pues esperamos todavía que pueda haber algún cambio, pero se está definiendo, se está cerrando la carrera en esos dos contendientes que mencionaba, ¿no? Perfecto. Pues creo que Sergio nos plantea un dilema, otra vez por demás interesante y complejo. Hay un dilema entre si va a arrastrar más la marca, aún en contextos locales, que son un poco más, no tanto por las percepciones, sino por problemáticas del municipio, de la ciudad, etcétera, o si realmente en lo local se va a atender justamente estos temas, ¿no? Que son prioritarios para esas localidades, para esas poblaciones, no tanto dentro de como de la perspectiva que hay a nivel estatal. Jesús Alberto, compartes, o más bien, ¿qué podrías decirnos acerca de este dilema? Y también si nos podrías comentar sobre la situación de otros municipios, de otras ciudades, que tú veas el panorama en Sonora importante y cuáles son la agenda urgente de esas localidades también. Adelante, por favor. Bien, como contexto, en 2018, como parte de la ola López Obrador, Morena ganó los 20 municipios con mayor población en Sonora. Ahora, ¿la ola Obrador le va a alcanzar a los candidatos que compiten por la misma marca la continuidad o en todo caso mantenerlo? No lo sabemos. Y analizando el caso de Hermosillo, aquí vemos, creo que la típica situación. La alcaldesa actual con licencia, que busca la elección continua, Celia López Cárdenas, era panista en el gobierno de Guillermo Padres, fue una de sus más apasionadas defensoras desde el Congreso, y después pacta con López Obrador la candidatura a la alcaldía en 2015, y del PAN pasa a Morena de un día para otro. Compite, hace una campaña muy apasionada, ella es muy, Celia López en plenitud es una gran oradora, o al menos tiene muchos dotes dramáticos para lucir en el escenario con el micrófono ante sus bases o ante las masas. Y bueno, total, con el apoyo de Obrador, la estructura de Morena y la marca Obrador, la alcaldesa panista morenista ganó la alcaldía al alcalde oficial, el Pato de Lucas, Ernesto Lucas Hopkins, por apenas 4% de la votación, algo así como 13,000, 12,000 votos. Derivado de que el PRI hizo un pésimo trabajo en la alcaldía y de que su alcalde con licencia andaba compitiendo como senador empapado por el escándalo de la estafa maestra. Entonces, es en este contexto donde Morena apenas gana Hermosillo, una ciudad, un municipio históricamente, profundamente y políticamente bien panista, pero le da el triunfo a una panista morenista. Entonces, ahora queda la duda sobre si le va a alcanzar a la alcaldesa con licencia darle continuidad a lo que es su segundo, lo que sería su segundo periodo al frente de la alcaldía, y ver si en el caso de Antonio Astiazarán, que compite como candidato común por PRI, PAN, PRD, le alcanza para ganar. Astiazarán perdió con Alfonso Durazo la elección por la senaduría hace 3 años, algo así como 130,000 votos de diferencia. Alfonso Durazo y Lili Telles ganaron 301,000 votos aproximadamente, y Alfonso Durazo, Leticia Cuesta, la fórmula panista Movimiento Ciudadano en aquel entonces, ganaron algo así como 185,000 votos. Entonces, Astiazarán viene de perder, y la estructura local de PRI, PAN, PRD, así como está dividida a nivel estatal, está dividida aquí en Hermosillo. A mí me da la impresión de que las propuestas de avanzada, de vanguardia tecnológica de Toño Astiazarán, de repente como que no están tan bien calibradas para el elector conservador de Hermosillo, que se inclina más por el PAN y que hace tiempo dejó de ser priista. Entonces, ese es el contexto que tenemos aquí. Creo que al final va a pesar más la marca Morena en Hermosillo para definir voto, por la aprobación del presidente, por la aprobación del partido y porque se le vincula con una alcaldesa que cuando viene el presidente Hermosillo es muy querendona con él, se le pega,
lo abraza, lo besa, le limpia el sudor, se sube al carro con él. Yo creo que si Beatriz Gutiérrez viera esas escenas, estaría sumamente celosa y seguramente cuando regresa de Hermosillo a la Ciudad de México le da una regañada en Palacio Nacional, porque sí, Célida López es muy hábil para estos actos perfórmicos. Se sube a las patrullas, un día se sube al carro recolector de basura, canta con sus hijos durante la pandemia, canciones improvisadas para solucionar la situación. Entonces, es una alcaldesa que tiene muchos recursos histriónicos y dramáticos y los usa a su favor y le han funcionado bien. También llora en sus informes de gobierno y amenaza con que va a colgar a los narcos que tienen buena parte que ver en la descomposición de la seguridad pública municipal en Hermosillo. Y quizá esa resonancia en la conciencia y en la preferencia del elector conservador hermosillense le dé una pequeña ventaja sobre Antonio Astiazarán, el candidato priista, panista, perredista, que parece no estar conectando bien con la ciudadanía. Y de la tercera opción, Movimiento Ciudadano, David Figueroa Ortega, un buen candidato, un hombre con experiencia como diplomático, como legislador, como alcalde en Agua Prieta, como empresario, pero que se ve afectado también por la declinación de Ricardo Burs en su aspiración por ganar la alcaldía de Hermosillo. Quiero ser claro en que David Figueroa Ortega no iba a ganar la alcaldía, pero como decimos aquí, de bote pronto, el efecto de la declinación de Burs a favor de Antonio Estazarán, a mí me da la impresión que a él le afecta más en el plano local de lo que le podría afectar a Antonio Astiazarán. Un beneficiado indirecto de esa declinación, me parece a mí, que es Astiazarán en Hermosillo. Pero aún así, creo que con la marca y la influencia de Obrador, podría darle continuidad Célida López a su alcaldía en Hermosillo. Una alcaldesa que, como gobernante, no ha estado exenta de polémicas, por cierto. Perfecto. Pues ya para ir cerrando, Reina, nada más me gustaría una breve conclusión de tu parte. Como hemos visto también a nivel nacional, muchas veces al final del día está favoreciéndose o está privilegiándose justamente todo esto que nos comentaba Jesús, los actos histriónicos más allá del fondo. ¿A nivel local lo ves en Sonora? Sí, y ahorita que hablan de la marca, justamente yo he estado pendiente de lo que está pasando en el estado y, por ejemplo, en el norte del estado, que están el Río Colorado, Sonoita, Puerto Peñasco, todo eso, la palabra que usan algunas personas que he consultado es que Morena va a arrasar ahí. O sea, no dicen el candidato o X o Y, sino dicen Morena va a arrasar. En el sur de Sonora, lo que es Álamos, Navojoa, tienen Cajeme. Bueno, en Cajeme le dan más a Rodrigo Burs, como comenta Sergio, pero sí la marca es la que se está imponiendo por encima de los candidatos locales. Y entonces, de ahí que la percepción sea de que todavía pues se pueda llegar a un análisis de que todavía Durazo lleva algo de ventaja por encima de su contrincante. Entonces, sí hay está prevaleciendo este tipo de cosas, pero casi siempre es, a nivel local, casi siempre es por la persona, porque en los pueblos pequeños se conoce. Claro. Entonces, sí eligen básicamente, y pueden elegir por uno o pueden elegir por otro. Entonces, ahora lo que es diferente es la marca Morena, porque sí lleva, aunque tiene muchos panistas y priistas, dentro de esta marca sí hay muchas personas de izquierda, sí hay personas nuevas en este partido, entonces claro. Es lo que podría ser un poquito la diferencia, pero pues es lo que vamos a todavía 15 días a ver qué pasa. A nivel local, pues prácticamente se nos terminó el tiempo, ha sido un privilegio estar con ustedes. Creo que podemos concluir que sin duda alguna Sonora, como lo pudimos constatar en esta mesa de diálogo, pues está experimentando también un escenario electoral complejo, tanto a nivel estatal como a nivel municipal y local, y me parece que habrá que seguir muy de cerca lo que ocurre en la entidad el próximo 6 de junio, porque también tendrá sin duda repercusiones nacionales. Muchas gracias de nueva cuenta a nuestros panelistas por este enriquecedor intercambio de opiniones y argumentos, y te cedo la palabra a ti, Diana. Muchas gracias. La Universidad de las Américas Puebla agradece la participación y asistencia de los comentaristas Jesús Alberto Ibarra Félix, a Reina Aide Ramírez y a Sergio Anaya Mexer, al moderador Diego Bonet y al público en general.
Queremos recordarles que el resumen de la sesión estará disponible en la plataforma de Elecciones México 2021 de la Universidad de las Américas Puebla. Asimismo, queremos invitarlos a seguir las sesiones que seguirán tomando lugar. La próxima será el 24 de mayo, donde se hablará acerca del nuevo rol de las redes sociales en las campañas electorales. Nuevamente, muchas gracias a todos por asistir. Un placer. Gracias. Muy amables por la invitación.